Hola, soy Mar Luna Villacañas, directora de la Escuela Europea de Cata, y me gustaría poner en valor el aceite de oliva virgen extra como la grasa más saludable que existe. Hemos tenido la suerte de que hace unos meses se ha presentado este maravilloso libro. En él están la mayor parte de las claves de los vídeos que os voy a ofrecer. Es un manual riguroso y elaborado por quienes saben más en este sector, de tal manera que es una referencia maravillosa para entender el mundo de las grasas y, por supuesto, para defender nuestro aceite de oliva virgen extra. En este primer vídeo lo que voy a hacer es intentar poner un marco en el que establezcamos unos conceptos básicos de conocimiento. Y en este primer concepto básico, tal y como nos hablan nuestros compañeros en el libro, vamos a hacer unas primeras clasificaciones. La primera clasificación va a tener que ser el origen, la composición de estas grasas para que entendamos qué poder tiene cada una de ellas y qué va a influir en nuestra alimentación y en nuestro organismo. Lo primero que tenemos que entender es que las grasas, en general, independientemente de su origen, son elementos que no son miscibles en el agua. Todos sabemos perfectamente ese dicho de que el agua y el aceite no se mezclan. Pues esta es una de las principales características de las grasas. Pero esto vamos a entrar un poquito más al fondo. ¿Y qué quiere decir? Pues fundamentalmente que hay una palabra clave que tenéis que aprender porque vamos a utilizarla muchísimo, que es la palabra ácidos grasos. Entonces, las grasas normalmente son una composición de diferentes ácidos grasos unidos a una molécula de glicerina o glicerol. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos eso claro, vamos a entender el origen y sobre todo la composición de cada una de estas grasas y qué función tiene sobre nuestro organismo. ¿De acuerdo? Algo que seguramente todos os habéis dado cuenta es que hay grasas que en una temperatura ambiente que vamos a considerar aproximadamente unos 20 grados están en estado sólido y otras que están en estado líquido. Las que están en estado líquido a esa temperatura ambiente las vamos a llamar aceites, y a todas esas grasas que a esa temperatura aproximadamente de unos 20 grados están en este estado sólido las vamos a llamar grasas. O sea que ya tenemos por lo pronto una gran diferenciación para que cuando nos enfrentemos a ellas ya estemos siendo conscientes de que ya existe una diferencia. ¿De acuerdo? Es decir, a temperatura ambiente, sólidas y líquidas. Dentro del mundo vegetal vamos a tener en cuenta todas las oleaginosas y ahí vamos a poder tener no solamente los aceites procedentes de nuestras queridas aceitunas, sino también procedentes de las semillas, como puede ser el girasol. ¿De acuerdo? O sea que ya hemos dado un salto muy importante para entender el mundo de las grasas. Dentro del mundo de las grasas de origen animal podemos tener las que proceden, por ejemplo, de vacuno, cerdo, oveja, cabra y también del mundo del mar, ¿de acuerdo? Van a tener diferentes tipos de ácidos grasos. Acordaros, esa palabra es clave. Los ácidos grasos no van a tener absolutamente nada que ver ni por su consistencia ni por su composición los que provienen, por ejemplo, de un cerdo a los que vienen, por ejemplo, de una sardina. Pero al menos vamos a tener claro sus orígenes. Orígenes vegetales, orígenes animal. Hemos visto que tenemos diferentes clasificaciones dependiendo de diferentes elementos. Hemos visto cómo son por su consistencia, hemos visto por su origen y ahora vamos a ver una tercera clasificación que es en referencia a su composición de cantidad de ácidos grasos. Y aquí tenemos una clasificación muy sencilla pero muy importante. Esta clasificación va a dividirse en dos partes.
la clasificación por ácidos grasos saturados y por ácidos grasos insaturados. Y esto sí que es muy importante, porque en el siguiente vídeo veremos qué importancia nutricional y qué necesidades nutricionales tenemos dependiendo de este tipo de ácidos grasos. Es decir, nuestro organismo va a necesitar de todos estos ácidos grasos, tanto de los ácidos grasos saturados como de los ácidos grasos insaturados. Todo va a depender de cuánto tomemos de cada uno de ellos, y entendiendo este concepto vamos a dar un salto importantísimo en el conocimiento de cómo alimentarnos correctamente con respecto al mundo de las grasas.